Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. De a poquito la época nos fue acostumbrando a que las novelas de famosos hoy suceden primero en Instagram. Que un like, que un posteo, que una historia, que si lo sigue, la dejó de seguir, lo sigue siguiendo. Experiencias cercanas, la Copa América. Los jugadores, todo el triunfo lo celebraron en sus propias cuentas de Instagram. Los medios, a la cola. El escándalo, el culebrón, todo el WandaGate, la China, Icardi, todo en historias de Instagram. Los medios, a la cola. Que Rodrigo de Paul, que si está con Tini, que si deja de estar, que si la dejó, que si la quiere, que si le dedica. Todo en Instagram. Los medios, a la cola. Lo saben los famosos, saben que ya no tienen o no necesitan mediar con los medios para decir lo que quieren. Lo saben los periodistas que siguen a los famosos, que un poco resignados y un poco reinventándose, scrollean Instagram. Es la época. En la política es, al menos en la Argentina, un poco diferente. No así en otros países, donde se asume abierta y explícitamente el poder de todas las redes y de una en particular. Acá todavía algunos siguen en otra órbita, que Twitter no existe, que salgan de Twitter, negación, desconocimiento. Este sábado que pasó, el culebrón fue ahí, en Twitter, en ese lugar que muchos, incluso muchos de quienes lo protagonizaron, todavía niegan. 12:57 de un sábado con un poco de sol, cuando estábamos disponiéndonos, la mayoría, a almorzar y descansar. La bomba. Comparto comunicado de Energía Argentina. Y ahí estaba el texto de la empresa, con el papelón de la captura de pantalla, que más allá de si es o no off, de si un off no se escribe o se escribe, y que la denuncia, una captura de WhatsApp, más parecida a los scratches bien de época que al precio que la política necesita tener. Ahí estaba el comunicado de Energía Argentina reposteado por la vicepresidenta Cristina Fernández. Aparece ahí, más allá del culebrón en sí mismo, más allá del hartazgo que a veces generan este tipo de cuestiones en la población en general, aparece ahí lo que a este podcast más le importa: desanudar los hilos de la comunicación. Desde las 13, las 12:57, hasta las 21 aproximadamente, 8 horas de rosca y Twitter. Los medios, atrás. Los periodistas preguntando y poniendo información en esa red social. Y el volumen del clima ahí, en Twitter. Ningún portal o medio dijo o aportó nada que no estuviera primero ahí, en la red más pequeña, pero la más poderosa de la política. De hecho, los periodistas más importantes y reconocidos de la política comentaban propiamente en Twitter que estaban escribiendo para el día siguiente una información que nos estábamos enterando ahí, minuto a minuto en Twitter. Ahí es donde los medios aparecen como el espacio de la luego interpretación, análisis, especulación, pero el minuto a minuto de la política, ahí, en Twitter. Así como la novela de Wanda o de Tini se hizo a base de historias y likes en Instagram, en la política fue a base de tweets. ¿Insólito? No, al revés. Lo más lógico del mundo en esta época y con este nuevo paradigma comunicacional, donde emisores y receptores ya no son solo eso, sino que todo emisor es receptor y todo receptor es emisor. Twitter es desde hace tiempo el círculo rojo de la política, es la nueva cablera, la nueva agencia de noticias, la red de la green card de la política. No es de ahora, no es nuevo, pero a cierta parte de la política argentina todavía le cuesta entenderlo. Desde hace años, todos los estudios de comunicación vienen explicando por qué Twitter es la red de la política. Por el contenido de los mensajes, por lo que se teje en torno a Twitter,
por la relación entre Twitter y la información que circula luego en los medios y también en la política. Dicha red, con lo veloz y peligroso que eso es hoy una fuente válida de información, tanto por la masividad, aunque no sea la que más usuarios tiene, como por la atención de la que gozan sus contenidos por parte de los medios tradicionales de comunicación. Además, por la viva discusión que promueve y el abundante debate que logra generar. Es al revés. Del Homo Videns de Sartori al Homo Twitter de Cancino. Twitter como el nuevo espacio público dentro del territorio digital y específicamente como gran espacio público de la política, que reemplaza a los otros, por ahora, de ninguna manera, pero que no merece el nivel de negación que algunos de la política y los medios le profesan, sobre todo cuando se la pasan ahí leyendo y publicando. ¿Es Twitter el territorio político digital por excelencia o es simplemente otra red más, cuya validez viene del uso como herramienta política? Bueno, las redes son utilitarios para justamente el despliegue de la acción política. Son espacios también para obtener insumos para esa propia lógica de la política. Twitter comparte con otras redes sociales ser justamente este nuevo espacio de debate, de deliberación. ¿Pero por qué Twitter y no otra red es tan influyente en la política? La estructura del propio espacio y la lógica de funcionamiento de la propia red explica mucho de esto. Este nuevo espacio político, como decimos, el digital, no reemplaza al territorio político tradicional, pero lo amplía y crea nuevas reglas y reglas propias, no solo de la política, sino de lo digital y de esa red en especial. La deliberación, el estado de debate, es uno de los aspectos de las dinámicas propias que le eran exclusivas al ámbito analógico. Facebook, por ejemplo, reproduce cierta comunidad ya existente del mundo analógico y la pasa de lo físico a lo digital. La familia, los trabajos, la universidad, el club, la escuela, el reencuentro. Mientras que Twitter crea comunidad propia del mundo digital, tomando la experiencia del posteo de los blogs, pero en pocos caracteres. Es decir, la comunidad se va armando en base a lo que se postea y dice más allá de la pertenencia anterior. Construye comunidades y consolida opiniones. Además, es una red abierta, pública. La cuenta privada o con candado es una opción, pero no es lo que viene por default. Por default viene lo abierto. En Facebook es exactamente al revés. Y además en Twitter no hay limitación de seguidores, a lo que se suma la potencialidad de la viralización casi inmediata. En este tipo de esquema propio es que más se rompe aún el paradigma o esquema del siglo XX de emisor y receptor, ya que el propio comentario sobre lo que otro dijo crea no solo volumen, sino nuevos sentidos. Y la interpretación en política, ya lo sabemos, es casi tan importante como los propios hechos. Otra de las características de Twitter que rompe la lógica mediática es la comunicación directa de los políticos con los usuarios y de estos con los políticos. Se rompe la mediación de los medios, la regla de oro de la comunicación del siglo XX. Esta bidireccionalidad es el centro de la razón de ser y la lógica de esta red. En casi todas las redes pareciera que es así, pero Twitter tiene su funcionamiento especial. La posibilidad de viralización de la palabra central en la política es casi el traje propio de Twitter, porque puede ser visto por cualquiera, sea o no seguidor. El potencial, además de la interacción, la cita, el retweet, el like, todo lo que el algoritmo usa para hacer crecer esa propia emisión. Twitter, como ya se dice, como se sabe, como decimos siempre, no es la red con mayor cantidad de seguidores, pero sí la que más contenido informativo produce. Basta verse a uno mismo cuando oye por arriba algo que pasó y casi que ya no vamos a los portales. Vamos a la lupa de Twitter y tecleamos ahí alguna palabra clave que nos lleve a lo básico del que pasó. Es al revés. Para 2017,
En Facebook, la red social con mayor cantidad de seguidores y de usuarios, se produjeron cerca de 510.000 comentarios por minuto. En Twitter, mientras tanto, se habían alcanzado los 473.400 tweets por minuto. Uno dirá, bueno, sigue siendo menos en Twitter que en Facebook, claro. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener en consideración es la enorme diferencia en términos del número de cuentas activas en cada una de esas redes. 2.000 millones en Facebook y menos de 300 millones en la segunda, en Twitter. Es decir, que una red con muchísimo menos que la mitad de usuarios de Facebook casi que le empató en la cantidad de generación de contenido por minuto. La masividad entonces de la conversación pública no se da tanto por la cantidad de usuarios interviniendo, sino por la interacción de estos. Se logra así la actividad de ágora, de plaza pública. Es cierto que los usuarios de Twitter tienen un nivel socioeconómico alto o medio o alto, tienen más años de educación, hay una presencia etaria concentrada en los grupos adultos o adultos jóvenes, pero también es cierto que el perfil de los decisores del mundo entero es así. Por lo que entonces se hace mucho más evidente que autoridades, políticos, jerarquías institucionales, medios de comunicación, periodistas y líderes de opinión sean los que están en Twitter influyendo e interactuando para luego influir en otros espacios de los otros territorios desde Twitter. Además, Twitter es un gran semillero de la política. Actores emergentes, líderes de movimientos que en el territorio político tradicional se encontraban en una situación marginal, periférica, ahí se constituyen como tales. Los medios, además, y los periodistas van a Twitter permanentemente a difundirse y a proveerse. Pero a diferencia de lo que ocurría o lo que ocurre en el territorio físico, en el territorio digital de Twitter específicamente, se humanizan, interactúan de modo directo y eso les permite generar una comunidad que en el mundo mediático y analógico no pueden. Twitter es entonces nodo informativo y germen de comunidad. Muchos periodistas logran trasladar su capital simbólico del que gozan en el ámbito de la comunicación pública tradicional a los espacios digitales de la conversación política. Otros no lo entienden. Algunos dirigentes políticos todavía mantienen la lógica de la unidireccionalidad tan propia del mundo analógico. El capital simbólico en las redes sociales y en Twitter ya no es tanto la institución como la propia persona. Ahí aparece una novedad y también una dificultad. Termina muchas veces el periodista de desvincularse del medio de comunicación para asociarse directa y únicamente al usuario. Desde 2016, los estudios que se hacen en el mundo dan cuenta del porcentaje creciente, cada vez mayor, de encuestados que asegura que sigue las elecciones directamente por Twitter. Ya se la considera desde los estudios de comunicación, desde inicios de la década del 2010, como uno de los mecanismos de comunicación más poderosos de la historia. La red social creada por Jack Dorsey en 2006 alcanzó recién su popularidad en 2007. La brevedad y la inmediatez colabora con el poder. Quizás, con el ejemplo de este sábado, la dirigencia de los espacios y partidos que aún minimizan lo que sucede puedan tener lo que llamaríamos un leading case de por qué no pueden quedarse mucho más tiempo tan atrás. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.